y me gustaría contar con César Vidal para que nos ayude un poquito a ver un poco cómo lo voy a tener en los dos segmentos, en los temas de hoy y pensemos en voz alta. Adelante, producción, pásanos a don César. César, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Andrés, encantado de estar aquí. Magnífico, y ya tú sabes, ya tú te imaginas con el público que tú tienes, la gente debe estar de plácemes. Óyeme, mira, después de este momento refrescante de estos compatriotas que de verdad que te dan ánimo y te hacen ver que el vaso está quizás medio lleno en lugar de medio vacío, yo quisiera recorrer contigo con calma no solo los temas relevantes de alguna que otra noticia o lo que la gente dice, sino después analizar el pensando en voz alta. Es lo que quería ver contigo. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llegamos aquí, César? Cuando dices aquí, dime exactamente dónde es aquí y te digo cómo llegamos. A este momento donde elecciones hace una semana, Trump por la vía legal, Biden y la prensa y todo el mundo dice que salió el electo y bueno, estamos en esta diferencia, pero además, ¿cómo tú crees que llegamos hasta aquí, incluso que Trump llegara a ser presidente? Vamos a ver, aquí suceden varias cosas, ¿no? Si vamos atrás a la elección de Trump, yo creo que es una de las muestras de cómo el sistema americano es muchísimo más democrático que el de otras democracias occidentales. Trump acaba convirtiéndose en candidato del Partido Republicano porque son los republicanos los que votan a su candidato en un sistema de primarias. Eso en España, en Francia, en Italia, hubiera sido totalmente imposible porque es la cúpula del partido la que decide quién va a ser el candidato. Es decir, si ese sistema italiano, español, portugués, francés se hubiera aplicado en Estados Unidos, primero Donald Trump jamás habría sido un candidato hace 4 años. No se hubiera podido enfrentar limpiamente y el establishment republicano lo hubiera lanzado fuera seguramente en los primeros encuentros. Segunda cuestión, ¿cómo Donald Trump vence a Hillary Clinton? Bueno, pues porque hay un cansancio muy grande de la población de Estados Unidos de lo que han sido 2 mandatos de Obama. Hay analistas europeos que han insistido en los últimos meses en que si Obama hubiera sido presidente solo un mandato, a lo mejor Trump no hubiera llegado a la Casa Blanca. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que había un cansancio muy grande de los 2 mandatos de Obama y también había mucha aversión hacia Hillary Clinton en sectores muy importantes de la población de Estados Unidos. De manera que Trump regresa y regresa además con una serie de lemas que son atractivos para muchísimos norteamericanos y que van desde bajar impuestos a vamos a salir de esas guerras en que nos han metido ustedes y que realmente no benefician a este país y que son un gasto enorme para el contribuyente, pasando por la idea de, oye, a ver si nos ocupamos de China, que es la verdadera amenaza. Es decir, el abanico de posibilidades que ofrece Trump lo lleva a la Casa Blanca y yo creo que esto no es nada sorprendente. Hay, por supuesto, un periodo de 4 años muy duro. Yo recuerdo haber hablado con demócratas muy importantes dentro de la cúpula del partido que me aseguraban que Donald Trump no llegaba a la mitad de mandato. Es decir, ellos daban por seguro cuando no se había sentado siquiera en la Casa Blanca. Yo recuerdo un desayuno en California, nada más ganar Donald Trump, pero antes de jurar el cargo, en que esta persona, que era una persona de mucho nivel dentro del Partido Republicano, me dijo, no va a llegar a la mitad de mandato, lo vamos a tumbar antes de la mitad de mandato. Y no me voy a poner a contar lo que han sido estos 4 años, pero yo creo que ha habido un acoso contra Trump que no hemos vivido en términos históricos ninguno de nosotros en la presidencia de este país. Y finalmente se produce una campaña en la cual muchos sospechábamos porque había indicios poderosos de que iba a haber un fraude. Yo llevo diciendo desde el mes de marzo, cuando me entrevistaban en televisiones europeas, en radios europeas y me preguntaban quién va a ganar las elecciones, yo contestaba Donald Trump si no hay un fraude electoral.
Y esto a veces provocaba la sorpresa, a veces provocaba la sonrisa del interlocutor de la televisión o de la radio para la que yo hablaba. En algunos casos de Hispanoamérica, en muchos casos radios europeas y televisiones europeas. Y esto se ha confirmado, pero insisto, esto no es algo nuevo. Quizá para mucha gente se han despertado con esta historia y han dicho, ¿pero qué pasa? Pero esto venía siendo advertido, es decir, una organización tan enormemente seria como es Judicial Watch entregó un informe en octubre de este año advirtiendo de que había centenares de condados en este país donde se podía producir un fraude electoral. Y Judicial Watch lleva, por ejemplo, en el estado de California, desde hace mucho tiempo intentando que se saque 1.800.000 personajes que no pueden votar del censo electoral, es decir, fundamentalmente muertos. Ahora, yo sé que esto suena a la Segunda República Española, donde había un alcalde socialista en Madrid que hacía que votaran los muertos. Y esto suena a Venezuela y todo lo demás. Pero es que, lamentablemente, insisto, para muchas personas esto ha sido una sorpresa, pero hay algunos que llevamos años avisando de que existen estos riesgos y en estos momentos yo creo que existen poderosísimos indicios de fraude electoral, además en estados clave. ¿Tú crees que haya alguna posibilidad de que por las vías que Trump ha emprendido se dirima esto de manera que se revierta la virtual decisión y Trump pueda disfrutar otros 4 años? ¿O tú piensas que esto es un pataleo que hay que hacerlo pero que nada va a cambiar? No, yo creo que tiene posibilidades. Lo que me parece muy bochornoso es que salga Bush hijo diciendo que Donald Trump tiene que conceder la victoria a Biden cuando él mismo peleó en el Tribunal Supremo hasta el final para llegar él a la Casa Blanca no concediendo la victoria a Al Gore. Es decir, es de esas cosas en las que una persona ha peleado en su momento y además creo que Bush tenía toda la razón para hacerlo y peleó hasta el final y de pronto cuando ves a una persona que hace lo mismo y además con mucha más razón le dices no, tire usted la toalla y acepte lo que están diciendo los otros. Porque es que además aquí estamos asistiendo a situaciones que son muy inquietantes. Es decir, la prensa no da el ganador en este país. Es decir, vamos a ver, ni en este país ni ninguno. La prensa te puede hacer una prospección y decirte parece que va ganando este o parece que va ganando el otro, pero la prensa no proclama ganador en este país ni en ningún país democrático. En la Unión Soviética supongo que sí, porque el Pravda ya seguramente sabía semanas antes quién iba a ganar las elecciones, pero no es lo propio de una democracia, ¿no? Y esto es algo muy grave. Y es muy grave que las grandes cadenas de televisión censuren al presidente de los Estados Unidos. Y es muy grave que lo haga la cadena Fox, que es una cadena por definición conservadora. Y es muy grave que en un momento determinado Twitter te censure al presidente de los Estados Unidos. O sea, es muy grave que eso lo hagan con Manuel Pérez, que vive en Tennessee y que no le conoce nadie y que el pobre a saber lo que ha escrito, pero que se atrevan a hacerlo con el presidente de los Estados Unidos es de una enorme gravedad. O sea, estamos viviendo una situación en la que aquí no solamente se decide quién va a estar en la Casa Blanca, si va a seguir Donald Trump o va a entrar Biden. Aquí estamos hablando de cosas que efectivamente son de muchísima entidad, porque estamos hablando de la libertad de expresión en este país, estamos hablando del funcionamiento de las instituciones de este país y estamos hablando de lo que va a ser el futuro de este país. Es decir, nosotros vamos a ir hacia un sistema socialista a pasos agigantados o aquí se va a respetar el orden constitucional que ha mantenido a este país durante más de 200 años. Y este es el fondo del asunto. Ok, ¿y cómo? Vamos a hacer 2 pasos atrás, César. Recuerda de que en el público que tenemos gran cantidad de seguidores. Hay no pocos muy jóvenes dentro de la isla. Te podrás imaginar. Me puedo imaginar. Y lo veo muy bien, porque en lugar de estar mirando las Kardashian o mirando el último par de zapatos que salió, están mirando a 2 personas muy adultas como nosotros. Es decir, tienen interés y eso es bueno. Y esto crea en nosotros la deuda de llevarle la cosa lo más desmenuzadamente posible. Porque, y no es por paternalismo, como tú bien sabes, es que hay que cubrir el déficit informativo de que ellos adolecen, no por culpa de ellos, sino por culpa de las circunstancias. Entonces, yo quisiera llevarte 2 pasos atrás con tu paciencia y
que tú nos explicaras cómo fue que Trump logró ganar las primarias republicanas cuando había tanta vaca sagrada ahí. Porque la gente estaba harta de las vacas sagradas y además deseaba escuchar lo que ellos pensaban. Ese es el gran problema. Es decir, los políticos, este es un fenómeno global, pero desgraciadamente en Estados Unidos también se ha producido, los políticos inventan sus consignas, lanzan sus consignas y nos hacen girar en torno a sus consignas. Y da lo mismo que sea Black Lives Matter o cualquier otra cosa. El problema es que hay un distanciamiento entre lo que piensa la gente de a pie de la calle y lo que le dicen los políticos. El gran éxito de Donald Trump es que Donald Trump decía lo que pensaba la gente. Y entonces decían, es un grosero, no es político, es una persona sin educación. Bueno, lo que usted quiera. Pero es que lo que decía Donald Trump era lo que pensaba el trabajador del campo en Kentucky, era lo que pensaba el trabajador de las minas en uno de los estados del norte, era lo que pensaba el trabajador del petróleo en Pensilvania, era lo que pensaba el ganadero de Texas, era lo que pensaba el granjero del Medio Oeste. Y esta gente a la que no se da espacio por regla general en los medios de comunicación y a veces incluso se desprecia con una soberbia olímpica, de pronto se sintieron identificados con Donald Trump. Y Donald Trump decía, bueno, pues mire, no se preocupe usted, no tiene por qué pagar tantos impuestos. Si es que vamos a asfixiar la economía si subimos los impuestos. Bueno, olvídese usted de enviar a sus hijos a combatir en guerras que no tienen que ver con los intereses de Estados Unidos, tienen que ver con los intereses de determinados grupos de poder. Y, por supuesto, claro que vamos a controlar nuestras fronteras, porque si no controlamos nuestras fronteras, cualquier Estado, y esta es una regla histórica que aplica a cualquier nación a lo largo de milenios de historia. Cualquier Estado que no controla sus fronteras está condenado a desaparecer en un plazo mayor o menor. Pero una de las funciones del Estado es la protección de las fronteras. Y nos vamos a enfrentar con China, que por supuesto es nuestro gran adversario en estos momentos y está avanzando tremendamente. Es verdad que hay gente como la familia Biden que ha hecho magníficos negocios con China. Es verdad que hay gente como el marido de Kamala Harris que tiene un despacho de abogados especializado en hacer grandes negocios con China y que ha contratado a miembros del Partido Comunista Chino para facilitar eso. Pero a nosotros China, como ciudadanos de a pie norteamericanos, no nos interesan. Y todo ese tipo de cuestiones fue, desde muchos puntos de vista, revolucionario. Y además, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Usted no puede llamar a los vándalos héroes de la libertad. Usted no puede pretender que gente, como era el caso de los Antifa, no son terroristas porque son terroristas de extrema izquierda. Usted no puede pretender ofender lo que es la historia de este país y pintar la historia de este país en los colores más siniestros posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, llevó a la mayoría de los norteamericanos a impulsar a Trump para que llegara hasta la Casa Blanca. Yo creo que tiene una enorme lógica. Y tengo la sensación que después de 4 años de mandato, no puedo dejar de sospechar que cuando se acabe el recuento, Donald Trump habrá ganado todavía por más diferencia que hace 4 años. Aunque solo sea porque es el primer presidente americano desde la Segunda Guerra Mundial que no ha metido a este país en una guerra. Y fue precedido por un presidente que era Premio Nobel de la Paz y bombardeó 8 países en sus 5 primeros años de mandato, que es algo maravilloso para ser el Premio Nobel de la Paz. Esto Increíble. Es como darle el Premio Nobel de la Castidad a la dueña de un burdel, pero realmente esa efectivamente ha sido la situación. Óyeme, ¿crees tú que la llegada de Donald Trump al poder marca en cierta medida una fractura en los estamentos de poder de nuestro país? Yo creo que marca una enorme incomodidad en los estamentos de poder, porque yo no soy de los que creen ese dicho que dice que el Partido Demócrata va corriendo hacia el socialismo y el Partido Republicano va caminando. O
sea, seguramente esto es exagerado, esto habría que matizarlo, habría que hablar de políticos y políticos, pero sí es verdad que el peso del establishment en los dos partidos resultaba absolutamente innegable. Y lo que acaba sucediendo es que Donald Trump rompe totalmente esa situación, pero lo puede romper por la sencilla razón de que el sistema es un sistema que es muy democrático. Es decir, en el sistema, a diferencia, insisto, de lo que pasa en los partidos políticos en España, en Italia, en Francia, en Portugal, que también son democracias, no voy a hablar ya de Hispanoamérica, donde hay una pequeña cúpula, una cábala, una camarilla que nombra a los candidatos. Aquí resulta que cada uno se presenta y efectivamente puedes ganar o no. El caso de Donald Trump es que con todo el establishment republicano enfrente, él consigue imponerse, pero consigue imponerse no por malas artes o porque hipnotice a la gente, sino que consigue imponerse porque la gente se reconoce mucho de lo que dice Donald Trump. Incluso gente a la que Donald Trump no le gusta. Yo he tenido ocasión de ver conferencias en las que un intelectual conservador en un momento determinado decía, bueno, a mí no me gusta que Donald Trump sea tan grosero, no me gusta la manera en que habla, no me gusta cómo se dirige a los demás, pero voy a votar a Donald Trump y voy a votar a Donald Trump porque es la persona adecuada para este momento. Es el único político que es valiente, está diciendo lo que hay y se enfrenta con los problemas que tiene esta nación. Y yo creo que esa es la clave de Donald Trump, que no es un político. Esa es la gran bendición que ha tenido Donald Trump, que no es un político, a diferencia de Biden, que lleva casi medio siglo viviendo de la política. Y yo, sinceramente, no tengo problemas con que un millonario se haga político. Lo que tengo es enormes problemas con un político que se hace millonario. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Dime una cosa, ¿me puedes caracterizar para nuestro público brevísimamente, tampoco te voy a hacer trabajar mucho, la presidencia de Trump en términos de su relación con los poderes? Y cuando hablo de los poderes digo la prensa, digo las artes, Hollywood, que diremos, bueno, no es la definición de poderes, Andrés, porque hay 4 poderes. Y tú y yo sabemos que hoy por hoy, claro, hasta hay uno que tiene una plataforma. Correcto. Entonces, hay muchos más poderes. Bueno, yo creo que la relación de Trump con eso que él llamaba la ciénaga de Swamp ha sido una relación mala de antes de llegar a la Casa Blanca. Pero vamos a ver, por varias razones. Es decir, en términos de aquello que personaje tan poco sospechoso como fue el presidente republicano Eisenhower denominó el complejo militar industrial, y el hombre que dirigió las fuerzas de invasión de Europa durante la Segunda Guerra Mundial es el que advierte del peligro del complejo militar industrial, Donald Trump es un personaje odioso. En 4 años no nos ha metido en una guerra y encima nos ha sacado de varias. Es decir, este hombre nos está fastidiando el negocio, aunque haya una compra de armamento, una renovación del arsenal, pero este hombre el negocio nos lo ha fastidiado, de manera que evidentemente para el complejo militar industrial Trump es odioso. Para los medios de comunicación convencionales, que están decididos en la parte de verdad que cuentan a la gente y lo que ocultan de la gente supuestamente por su bien, Donald Trump es odioso, porque cualquier mañana les cortaba la leche del desayuno simplemente con un tuit. Y esto evidentemente era intolerable. Para los globalistas, para los partidarios de la agenda globalista, bueno, Donald Trump era el mismísimo Satanás, o sea, un personaje que centraba su lucha política en América, cuando en estos momentos el foro de Davos, una de las cosas que te dice que va a suceder antes del 2030 es que América va a dejar de ser la primera potencia del mundo, pues evidentemente se sentían más que incómodos con Donald Trump, porque además Donald Trump en este sentido incluso pronunció algún discurso diciendo que la lucha es entre patriotas y globalistas. Y yo ahí estoy de acuerdo con Donald Trump en un 150%. Y luego Donald Trump es un hombre que ha creído en el libre mercado, que ha creído en la iniciativa propia, que ha creído en el emprendimiento privado. Y claro, para aquellos que han ido construyendo mecanismos de vivir a costa de los impuestos que se saca a los contribuyentes y de crear clientelas sobre la base de esos impuestos, evidentemente Donald Trump es un personaje odioso, porque les ha ido cortando la base para alcanzar el poder o para mantenerse en el poder. De manera
que no es en absoluto extraño que al final Donald Trump tuviera mucha gente en contra. Lo que tenía detrás eran los ciudadanos patriotas. Y enfrente tenía a otros que tenían otro tipo de intereses. Yo no digo que no amen a América, pero también amaban hacer negocios con China, aunque perjudicara a América. Yo no digo que no amen a América, pero amaban más, por ejemplo, que este país se meta en guerras que ni les van ni le vienen para efectivamente seguir engrosando sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y eso explica, por un lado, yo creo que la devoción que mucha gente ha sentido hacia Trump, y por el contrario, la gente que lo ha odiado de manera total, absoluta. Para terminarlo de arreglar, y este seguramente era uno de los pecados que no podían perdonar a Trump, Trump es partidario de una América integrada, en la cual tú no diferencies a la población de este país por cuestiones de raza, de trasfondo, etcétera, etcétera. Para gente que pretende llegar al poder y mantenerse en él sobre la base de dividir a este país y de enfrentar a unas etnias con otras, a unos sectores de la población con otros, bueno, pues esto es tremendo porque vivimos de la gresca y este sujeto pretende que aquí todos nos sintamos americanos independientemente del color de piel que tengamos, del origen nacional del que vengamos, de la clase social a la que pertenezcamos. Eso es intolerable. Nosotros vivimos de dividir a la sociedad y este es un personaje que pretende que solo nos sintamos americanos. ¿Tú crees que la prensa pueda vencer este vacío de autoridad? Porque hay mucha gente que cree en ella, pero la mitad de la población no cree en ella. ¿Tú crees que la prensa Yo creo que pueda menos de la mitad de la población. Sí. Vamos a ver las últimas encuestas que había hace cosa de un año, y yo las cito en mi último libro, En un mundo que cambia, decían que en la mitad conservadora más o menos del país, bueno, más del 80% no creía en la prensa. Pero la otra mitad, que podrías decir que no es conservadora, la puedes calificar como quieras, también más del 50% no creía en la prensa. Es decir, había más gente que creía en la prensa, si quieres, en aquellos que respaldaban al Partido Demócrata, pero no llegaban a la mitad. Es decir, la inmensa mayoría de este país no cree en la prensa. A mí no me sorprende, yo tampoco. ¿Crees que se podrá reponer la prensa de este golpe o yo se creo, reinvente? Bueno, lo que yo creo es que finalmente, como no se le pueden poner vallas al campo y tú no le puedes poner muros a un sembrado, lo que sucede es que hay medios que son aquellos medios a los que la gente está acudiendo. Es decir, lo que sucede en última instancia es que la gente al final, ¿a dónde está yendo? A las redes sociales, a programas de televisión alternativos, a programas de radio alternativos, etcétera, etcétera, porque cada vez desconfían más de los medios de comunicación. Yo estoy convencido de que muchísimas personas de inclinación conservadora se van a despegar de la Fox después del papel descaradamente anti-Trump que ha sucedido durante la noche de las elecciones y los días siguientes. Es que parecía que la Fox era la CNN y que la CNN era la Fox. Es decir, ahí se produjo un travestismo que yo estoy convencido de que a la Fox le va a costar un disgusto, porque no es lo que pensaba la gente de carácter conservador que diría la Fox, pero claro, porque la gente todavía no se ha percatado de que el gran enfrentamiento está entre globalistas y patriotas. Y identifica a los conservadores siempre como patriotas, ¿no? A veces los conservadores son tan globalistas como la izquierda y con consecuencias terribles, ¿no? César, yo ayer cuando leía mis talking points en el programa de ayer, tú mencionabas este status quo fatigado que creaba hastío en la población y entonces ahí estamos poniendo en bajo impresión el nombre del libro de César Vidal. Hay una edición inglesa también que se llama Changing World, pero estamos hablando en español, esta es la edición. Ok. No, tenemos muchos muchachos que no entienden mejor el inglés, pero bueno, pues por lo menos hay una edición inglesa también. Hay una edición en inglés, magnífico. Te decía, César, ayer que yo en mis talking points, este status quo que nos llevó al hastío a todos de una manera o de otra, incluso a los que no son conservadores, yo decía que era a este eterno intercambio entre Montescos y Capuletos, tan lejos de Verona y tan cerca de nuestro bolsillo.
Sí, los Montesco y los Capuletos, obviamente Clinton, Bush, Bush, Clinton, Clinton, Bush, Sí, y esta gente quería seguir adelante con todo, y dentro de poco nos iban a poner a Chelsea también. Bueno, yo creo que eso no se puede descartar y hay que tener en cuenta que en las penúltimas elecciones presidenciales no tuvimos a un Bush frente a una Clinton verdaderamente por un pelo, pero el plan era ese. Claro, una cosa es que las élites de los partidos que controlan los partidos quieran ir en esa dirección y otra cosa, vuelvo a insistir en ello porque el sistema americano es muy profundamente democrático, otra es que el pueblo lo consienta. Y efectivamente eso es muy importante. Vamos a ver, este país se inicia históricamente con 3 palabras que son we the people, nosotros el pueblo. Es decir, no es un congreso reunido el que de pronto da unos derechos al pueblo, no es un rey que otorga una carta otorgada, etcétera, etcétera. Aquí lo que hay es el pueblo que decide que efectivamente va en la dirección en la que quiere ir y que además tiene un concepto de los derechos civiles que es extraordinario. No hay rey, ni política, ni cosa parecida que otorgue derechos al pueblo. Los derechos son algo que viene de Dios directamente, que preceden a la creación de los estados y que los estados lo que tienen que hacer es reconocer. Pero usted a mí no me otorga la libertad de conciencia, ni me otorga la libertad de expresión, ni me otorga la libertad de representación, ni me otorga el derecho a la vida, a la felicidad, a la búsqueda de la felicidad y, por supuesto, a otras cuestiones. Esos son derechos que yo tengo como ser humano y en ese sentido el sistema americano es muy democrático. César, y claro, de pronto se te escapa. Sí, una pregunta que no tiene que ver con el hilo de la entrevista, pero me preguntan vía el comentario si tu libro está también en audio. Sí, está en audio en inglés y en español, y además en audio lo grabé yo. El audio español lo grabé yo, en fin, como algo especial, me pasé... Multioficio. La tarde del estudio grabando el audio en español, pero hay una edición en audio en inglés también. Ok, correcto. Bueno, estábamos hablando de la interacción de Trump con los poderes. ¿Tú crees, si al final Trump pierde, tú crees que esta pandemia tiene algo que ver o fue lo que provocó su presunta derrota? No, no lo creo. Vamos a ver, es posible que haya gente a la que la pandemia la haya golpeado muy fuerte y culpe a Trump, pero yo creo que hay otros factores que van más allá de esa situación y además, sinceramente, tal y como va el recuento ahora, a mí es que me cuesta mucho creer que Biden vaya a ganar estas elecciones o las haya ganado, independientemente de lo que acaben decidiendo en un momento determinado los tribunales y todo lo demás. Y vamos a ver, es que es una situación complicada. O sea, vamos a suponer que Biden jura. Ya ha dicho que el primer día que él esté en la Casa Blanca volvemos a los acuerdos de París. Agenda globalista en vena y calentología totalmente a tope, que va a significar una coz para la economía de este país. O sea, yo, por ejemplo, me parece increíble que Biden pueda ganar en Pensilvania. Si has dicho que vas a tomar medidas que van a hundir a Pensilvania, como van a hundir a Texas. Entonces, ese va a ser el primer paso. El segundo paso es reunirnos con los chinos para quitarles todos los aranceles que les puso Donald Trump. Y el tercero, pues a lo mejor es el cuarto o el quinto, pero yo estoy convencido que vamos a tener otro conflicto bélico porque hay que entretener a la gente. Entonces, claro, más, y eso lo han anunciado, las subidas de impuestos y muy posiblemente un intento que a lo mejor encallaría en el legislativo, pero que va a ser un intento de cambiar el número de jueces del Tribunal Supremo para esa tradición que ha durado un siglo y pico, hacer que haya más jueces, nombrar a todos los jueces en su dirección y descabalar la independencia del Tribunal Supremo. Eso es lo que va a hacer Biden desde el principio. Y desde luego las perspectivas, hombre, no sé, habrá gente que le guste pagar más impuestos
impuestos para mantener parásitos. Entonces yo comprendo que esa gente esté contenta o porque vive de esas clientelas. Supongo que habrá gente que a lo mejor hace grandes negocios con China y el impacto que eso tiene para el empleo en este país no le importa lo más mínimo. Y habrá gente que a lo mejor está pensando en hacer negocio con el automóvil eléctrico y por lo tanto si hundimos nuestra industria petrolera, pues le trae sin cuidado. Pero en términos generales eso significa un daño para la economía y el empleo de este país enorme. Y que efectivamente nos coloquemos en una senda que, como anuncia el Foro de Davos, para cuando lleguemos al 2030, Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial. Por cierto, Foro de Davos, yo lo contaba en mi programa hace 2 o 3 días, que ha sacado un vídeo que no llega a los 2 minutos, donde dice cómo va a ser el mundo en el 2030, y lo primero que dice, la primera frase es: no poseerás nada y serás feliz. Dios mío. A ti eso seguramente te suena muy caribeño, ¿eh? A alguno les sonará muy soviético, pero la primera afirmación es esa: you'll own nothing, but you'll be happy. Sí, seguramente, la paz de los sepulcros. No vas a ser propietario de nada, pero serás feliz. Bueno, pues eso es algo que explica por qué estamos en la situación en la que estamos, porque la agenda globalista no puede consentir que en enero, que empieza el gran reseteo del Foro de Davos, quien esté en la Casa Blanca sea un personaje patriota que se llama Donald Trump. Y al mismo tiempo, si está Biden, ya sabemos en qué dirección vamos a ir. ¿Tú te acuerdas, César? Nosotros por nuestra edad tenemos el privilegio de acordarnos de determinadas cosas que los más jóvenes o han leído, a lo mejor ni se acuerdan. Pero tú te recordarás como yo que la izquierda, cada vez que se hacía algún summit, el G7, el G20, los no globals, que son los que hoy se llaman Antifa, vamos a dejarnos de cuento, salían y destruían todo. Lo hicieron en Seattle, lo hicieron en Génova, lo hicieron en todo. Porque la izquierda era antiglobalista. Sí. César, explícanos, ¿qué coño pasó, hermano? Bueno, pues muy sencillo, muy sencillo. Yo creo que la explicación es muy simple y yo lo cuento en Un Mundo que Cambia. Lo que sucede es, primero, por un lado, que efectivamente dentro de ese mundo donde las naciones van a dejar de ser independientes, y en palabras de David Rockefeller en la página 405 de sus memorias, lo que va a haber es una cábala secreta. La expresión no es mía. Es de David Rockefeller, diciendo que va a controlar un mundo solo. La izquierda hace un papel de tonto útil maravilloso. Es más, determinada izquierda es ideal para saquear países. Claro. Es decir, una izquierda como la venezolana es lo mejor que puede haber para esta gente. Es decir, ¿qué gobierno que no fuera el de Maduro estaría entregando auténticamente, como si fuera un sold out, como si fuera un Black Friday, las riquezas de Venezuela? Y esto debería hacernos pensar sobre por qué no cae Maduro. Es decir, y no cae, entre otras razones, porque esas naciones que en un momento determinado reconocen a Guaidó como presidente, que no les cuesta nada reconocerlo, es la misma gente que está comprando a precio de saldo las riquezas de Venezuela a Maduro y, por lo tanto, permiten que Maduro pueda mantener a un ejército y unas fuerzas del orden que se dedican a reprimir a la población. Entonces, cuando tú ves que en última instancia quien le da dinero a Maduro en masa, aunque por supuesto al mismo tiempo pueden reconocer a Guaidó, pues claro, son multinacionales británicas, alemanas, francesas, suecas, suizas, alguna española, por supuesto francesas. Bueno, pues al final es que en estos momentos de los poco menos de 40 países que se están llevando las riquezas de Venezuela de una manera bochornosa, la inmensa mayoría son democracias. Y la inmensa mayoría han reconocido a Guaidó, de modo que están encantados. Es decir, si tú quieres saquear el rancho de tu vecino, ¿a ti qué te interesa? ¿Que lo suceda el hijo tonto o el hijo listo? No, tú quieres al hijo tonto y si es corrupto, mejor. Porque acabas haciéndote con el rancho de tu vecino. Y esto es lo que estamos viviendo. Entonces, resulta enormemente útil. Por otro lado, las dictaduras se han dado cuenta de que si se someten a la línea globalista, van a dejar que sobrevivan. Y los primeros que se dieron cuenta de esto, muy posiblemente, fueron los Castro.
Es decir, Rockefeller también cuenta cómo en el mismo momento que se cae la Unión Soviética, Fidel Castro se encabezona, se empeña, se empecina en reunirse con él. Porque Fidel Castro se da cuenta de que cuando no tiene ya el soporte soviético, aquello tiene muy mala supervivencia. Luego va a encontrar un balón de oxígeno en un Hugo Chávez. Pero eso no se veía cuando cayó la Unión Soviética. Y él se reúne con Rockefeller y Rockefeller cuenta que su hija estaba reuniéndose con Fidel Castro en la isla cada lunes y cada martes. Bueno, hasta tal punto lo han captado en Cuba que han reformado la Constitución para que pueda incluir el matrimonio homosexual. ¿Y quién es la jefa del lobby LGTB en Cuba? La hija de Raúl Castro. Seguro. Es decir, aquí nosotros nos adaptamos totalmente a lo que es la agenda globalista y ustedes nos dejan administrar el país como si fuera nuestro rancho. Por supuesto, vamos a seguir hablando de la revolución, etcétera, lo que usted quiera. Pero nosotros vamos a someter a una dictadura a los pueblos, vamos a convertir en nuestra finca, en nuestro rancho, las naciones, las vamos a arruinar, lógicamente, con nuestras dictaduras de izquierdas, pero ustedes no se preocupen que lo que quieren se lo vamos a dar. Ahora, solamente déjennos seguir tiranizando a estos pueblos. Y eso es lo que pasa con Cuba. No es casual que Obama, que tenía una agenda globalista clara, acabara abriendo relaciones diplomáticas con Cuba y que ahí estuviera Biden. Si es que nada es casual. No. Como decía el presidente Franklin Delano Roosevelt, en política la casualidad no existe y cuando existe es porque ha sido cuidadosamente planificado. Claro, tienes razón. Y Dime algo, ¿crees que Trump continúe en la política si pierde? Bueno, vamos a ver, si Trump finalmente no consigue mantenerse, es decir, los tribunales obstaculizan el recuento o el recuento da ganador a Biden, etcétera, etcétera, Trump ya ha compartido con varias personas que él en el año 24 vuelve a presentarse. Y déjame decirte que ha habido personajes en la historia de Estados Unidos que siguieron presentándose a presidente. Generalmente no tuvieron fortuna. Estoy pensando en William Jennings Bryan, que por cierto tenía, aunque era del Partido Demócrata, era cuando el Partido Demócrata era otra cosa, tenía una plataforma muy parecida a la de Trump. Curiosamente, bueno, Bryan se presentó 3 veces y las 3 veces lo derrotaron, pero quiero decirte, el partido lo votaba porque les parecía la persona decente, también lo acusaban de populismo, como a Donald Trump, porque era la voz de la persona de la calle, la voz que nunca escuchan los políticos, que están a sus cosas y a sus ideas, y es un caso de otros que ha aparecido, o sea, a mí no me sorprendería, y además lo que no me sorprendería nada es que se diera la circunstancia de que volviera a ganar unas primarias si se diera esa situación en el año 24, porque, vamos a ver, Biden ha dicho que no se va a presentar a la reelección, cosa que yo entiendo perfectamente, lo que no sé es cómo se ha presentado siquiera a la elección. Exacto. Pero él ya ha dicho que sería un presidente de un mandato, se supone que la que vendría después sería Kamala Harris, si es que acaba el mandato Biden y no lo sustituye antes Kamala Harris, pero efectivamente ahí volvería a aparecer Donald Trump, es su opción B, es decir, la opción A es que yo he ganado y me quedo. Si esto no me lo reconocen, yo en el año 24 vuelvo. Ahora me imagino que harán todo lo humano y lo diabólico por impedir que vuelva a presentarse en el 24, porque eso podría ser tremendo. Y enfrente con Kamala Harris, bueno, vamos a ver si Pence, que es un personaje más bien soso, más bien frío, etcétera, ni siquiera la izquierda dijo que Kamala Harris le había ganado en el debate. Es decir, quedó tan clara la superioridad de Pence que estoy pensando en un medio tan de izquierdas como El País en España, no se atrevieron a decir que había ganado Kamala Harris. Incluso alguna agencia estatal en España dijo que la moderadora había ganado el debate para no decir que lo había ganado Pence. Correcto. Pues imagínate a Kamala Harris enfrente de Donald Trump. ¿Cómo ves el futuro de ambos partidos, César? No, perdóname, esa es la última pregunta de esta parte. ¿Crees, hay gente, tú lo habrás oído porque estás en las noticias, que hipotiza incluso la hipótesis de que Trump cree un tercer partido?
Yo no lo creo. Yo creo que Trump es bastante inteligente y se da cuenta que un tercer partido no funcionaría, como no funcionó, por ejemplo, con Ross Perot, e incluso ayudó a Clinton a ganar sus primeras elecciones. Pero sí puedo decir que el Partido Demócrata tiene serio peligro de sufrir una división muy fuerte. Ten en cuenta que dentro del Congreso el Partido Demócrata está dividido en 3 grupos. Hay un grupo pequeño que es el ala derecha del Partido Demócrata, que en otro tiempo hubiera sido el ala izquierda, pero todavía se mantiene dentro de lo que era el Partido Demócrata hace años, que es perseguido salvajemente por el grupo que dicen que está en el centro y por los socialistas, los llamados Blue Dogs. Luego hay un grupo que, claro, yo cuando oigo que son los demócratas centristas, claro, centristas teniendo en cuenta lo que es el Partido Demócrata, porque dentro de lo que sería la derecha, el centro y la izquierda es una izquierda bastante desorejada, ¿para qué nos vamos a engañar? Y ahí está Pelosi, ahí está Biden, que son políticos en general de vieja carrera, gastados, rancios y muchas veces corruptos, y dejando hacer a los socialistas. Y luego tienes el ala izquierda, que es el ala confesamente socialista, que es la más fuerte en el Congreso. Si tú ahora mismo miras los congresistas que hay en los 3 grupos del Partido Demócrata, el ala más fuerte son los socialistas. Los socialistas están a punto de tomar ese partido. Y la gran pregunta es, bueno, los miembros del Partido Demócrata, que además en muchos casos es gente seria, o sea, yo no tengo una aversión por los demócratas porque sí, ni mucho menos. La gente que tiene todavía algo de sensatez, de patriotismo, de sentido común en el Partido Demócrata, ¿va a dejar que los socialistas les roben el partido o van a reaccionar? Porque los socialistas van camino. Es más, te voy a dar otro dato más y he escrito sobre ello y lo he publicado. Cuando Barack Obama va a ver a Bernie Sanders para decirle que renuncia a enfrentarse con Joe Biden en las primarias, Bernie Sanders le saca 2 cosas que son muy importantes. La primera, que los comités que deciden la política del Partido Demócrata por temas son comités de 7 miembros en que Bernie tiene 3. Y Biden 4. El resto del partido ha sido arrojado a las tinieblas externas. Pero cuando tú miras los 4 de Biden y los 3 de Sanders, te das cuenta de que a Sanders le va a costar chasquear los dedos para tener mayoría en cualquier comité. La segunda cosa que le arranca a Biden es el poder de veto sobre los secretarios que pudiera nombrar Biden. Es decir, ahora Biden, si decide nombrar el secretario de lo que sea, va a tener que tener el permiso de Bernie Sanders. Esto es enormemente peligroso. Bernie Sanders, aunque él lo diga, no es un socialdemócrata sueco. Bernie Sanders es un personaje que iba ocasionalmente a la Unión Soviética y otros sitios menos recomendables y estaba encantado de estar allí. Sí. O sea, cuando él habla de la socialdemocracia nórdica, etcétera, no, el programa de Sanders no es la socialdemocracia sueca, que por cierto no estaba en la NATO, pero mantenía un ejército tremendo para enfrentarse con la Unión Soviética. O sea, ellos sabían perfectamente dónde estaban, aunque estuvieran en una situación intermedia, aun siendo socialdemócratas. Pero es que los socialistas del Partido Demócrata no son los socialdemócratas clásicos. Ojalá. O sea, son globalistas y además globalistas de extrema izquierda. Dime algo, ¿tú compartes conmigo el criterio de que una eventual administración Biden o un eventual gobierno Biden o Biden como llega al poder se parece más a una coalición parlamentaria europea que a una democracia republicana americana? Totalmente, pero eso es algo que no es que digamos nosotros, ¿no? O sea, yo desconocía que tú tenías esa posición, pero me parece que es acertada. Es que ellos mismos lo han dicho. Es decir, la idea de coalición que Kamala Harris presenta en el debate con Pence, donde queda claro que lo que ellos quieren para formar esa coalición es la población hispana hasta donde puedan llegar, pero a ser posible el 100% de los hispanos. La población negra, las feministas,
los consumidores de droga, lo cual me parece algo tremendo que además lo dijera con esa claridad, y los católicos impulsados por la idea de que Biden sería el segundo presidente católico y entonces como es uno de los nuestros le vamos a perdonar cualquier cosa, o sea, la identificación de tribu. No mencionó a los homosexuales. Yo supongo que porque debió de pensar que ahí no era tan claro que pudiera haber un enfrentamiento con la idea que presentaba Pence, que llamaba a la gente de la calle común y corriente de este país, pero la idea es esa coalición y de hecho esta es una creación de Jesse Jackson, es decir, no es original de Obama, no es original de Biden. Quien plantea esto en los años 80. Rainbow Coalition. Exactamente, la coalición del arco iris, cuando todavía el arco iris no era la bandera del movimiento gay y era la coalición del arco iris en el sentido de que si vamos sumando minorías a las que se una un cierto número de blancos, pues con sentimientos de culpa, con ideas izquierdistas, etcétera, llegamos a una mayoría que nos permite alcanzar al poder. Eso lo dijo Jackson y la gente pensó que era un disparate, pero curiosamente ha sido el pensamiento que se ha ido imponiendo dentro del Partido Demócrata. Y tengo que decir que algunos de mis amigos demócratas, que son gente que lleva en el partido décadas y que recuerdan todavía lo que era el Partido Demócrata, se suelen quejar por regla general en las conversaciones de que el Partido Demócrata ha dejado de ser el partido del hombre de la calle para convertirse en el partido de los gays, las feministas, los negros, los hispanos, etcétera, etcétera, ¿no? Que luego, por supuesto, ni te van a votar el 100% de los negros, ni el 100% de los hispanos. No sé si las feministas, con seguridad el 100% de los homosexuales no, porque ser homosexual no necesariamente te ascribe a una posición política. Hay homosexuales de extrema izquierda y otros que son muy conservadores políticamente. Mira Rick Grenell. Claro, claro. Y en ese sentido, claro, esa famosa coalición del arco iris, que además la definió como coalición Kamala Harris, si es que es la forma en que ellos lo ven, pues eso se parece más a ciertas coaliciones europeas de un sistema parlamentario europeo que al enfrentamiento de republicanos y demócratas en el sistema americano. Ahora, ¿cómo ves? Ya me dijiste cómo veías el Partido Demócrata. ¿Cómo ves el republicano? Bueno, el republicano es un partido que también tiene sus problemas internos. Yo diría que no tan desgarradores ni tan peligrosos como el caso del Partido Demócrata, pero tiene problemas. Por ejemplo, yo creo que habría que jubilar a ciertas élites del Partido Demócrata, que además en un momento determinado y por conveniencia personal deciden ser antitrampistas e incluso endosar a Biden. Es que esto lo hemos visto en estas elecciones. Es que es curioso que precisamente en un momento en que se supone que el Partido Demócrata tendría que estar respaldando a Trump, fundamentalmente no por una cuestión de apoyar a su candidato, sino de apoyar la salud de las instituciones en este país, bueno, pues gente que procede directamente de ese establishment de carácter republicano, inmediatamente se han lanzado a apuñalar a Trump. ¿O es que Romney no forma parte de ese establishment? Por eso fue candidato. ¿O Bush hijo no forma parte de ese establishment? Vamos, es de lo más granado del establishment. Entonces, yo creo que el Partido Republicano hay una serie de cosas que tiene que hacer. Tiene que hacer una poda de políticos rancios, aunque sean muy poderosos dentro del partido. Tiene que ver cómo integra, y esto Trump sí lo ha sabido hacer, pero no los políticos republicanos anteriores, cómo integra determinadas minorías. Correcto. Es decir, Trump es el primer republicano que efectivamente ha dado pasos, y además yo creo que con éxito, para integrar a hispanos y a negros, por ejemplo, y asiáticos, y eso es algo que el Partido Republicano lo desprecia y tiene un coste enorme. Y creo que esa es otra cosa que tiene que hacer el Partido Republicano. Y luego creo que el Partido Republicano, sobre todo tal y como está el Partido Demócrata, tiene que afianzarse en unas raíces patrióticas frente al globalismo.
Si al final los políticos del Partido Republicano están defendiendo la misma agenda que los del Partido Demócrata, bueno, pues recuerda aquel final de Rebelión en la Granja de George Orwell, cuando los animales a los que habían liberado, pero que estaban más oprimidos que nunca, miraban a sus antiguos amos y ahora a los nuevos amos, y miraban a unos y a otros y ya no veían ninguna diferencia entre los que les habían esclavizado en el pasado y los que los esclavizaban en el presente, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una tarea que el Partido Demócrata puede asumir. Creo que la puede asumir con éxito. ¿El Partido Demócrata o Partido Republicano? No, el Partido Republicano la puede asumir con éxito y creo que el Partido Demócrata lo tiene más difícil porque efectivamente el Partido Demócrata tiene ahora mismo una infiltración socialista que es mucho más difícil de purgar que lo que puede ser los problemas del Partido Republicano. Tú percibes, como percibo yo, a derecha, a nivel mundial, pero vamos a hablar del Partido Republicano, una falta de liturgia política que hilvane a los miembros, a los correligionarios, como que nosotros, ¿cómo te explico? Como que nosotros somos de derecha por default. Sebastián Piñera. Porque no podemos ser otra cosa, ¿no? Exacto. Mira, Sebastián Piñera. Yo nazco rico o nazco pobre. Soy dueño de Lanchile. Me compro latán brasileña y hago lantán. Bueno, pues, ¿yo qué soy? Bueno, pues tengo que ser de derecha. Parece un cuento de pasotas de los que se hacen en España, ¿no? Bueno, pues tengo que ser de derecha. Sí, claro, es decir, no soy socialista, pues lo único que me queda es esto. Soy de derecha, pero, bueno, pero no hay una liturgia política, no hay una conciencia de clase, no hay nada. No, y además esa derecha es muy peligrosa. Correcto. Esa derecha es muy peligrosa porque luego en determinadas cuestiones que tienen que ver con la agenda globalista está al lado de la izquierda y ataca a los patriotas. Es decir, lo hemos visto en España. Yo he visto en España cómo la derecha, que era el Partido Popular, pasó de ser una derecha clásica con José María Aznar a caer en la traición más bochornosa que se pueda imaginar con Mariano Rajoy. Yo, de hecho, a Mariano Rajoy lo conocí años antes y sabía que iba a ser un traidor y que iba a vender a sus electores. Y lo sabía porque le conocía de la época en que era ministro de Aznar. O sea, a mí nada de lo que hizo Rajoy, que fue bochornoso, me sorprendió. Cuando Rajoy viaja a Argentina y veo que Macri dice que va a hacer lo de Rajoy, yo pensé, pobres argentinos. Y efectivamente Macri no mintió, no hizo nada de lo que tenía que haber hecho como un presidente conservador y lo único que hizo fue abrir las puertas al regreso del kirchnerismo. Igual que Mariano Rajoy es el primer responsable de que ahora mismo socialistas y comunistas estén gobernando en España. Es el que les abrió la puerta. Entonces, el problema es que esa derecha es una derecha que no tiene ni integridad ni principios políticos. Está en la derecha porque no es izquierda. O como decía... Por default. Exactamente, como decía muy desengañado un político conservador español que se llamaba Cánovas del Castillo, son españoles los que no pueden ser otra cosa. Bueno, pues en el caso de esta derecha, pues es derecha, porque no puede ser otra cosa, pero luego a la hora de abordar grandes problemas es exactamente igual que la izquierda. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti un partido republicano, entre comillas, reformado, dinamizado, si recuerdas a Gianfranco Fini en Italia, la destra moderna, decía. Era un tipo muy inteligente, Fini. Exactamente, más allá de lo que haya pasado con él, muy inteligente. Él decía la derecha moderna, consciente de nuestro momento actual. ¿Qué te parece si personajes como Ted Cruz, Marco Rubio, Ron Paul, por decirte unos nombres, se convierten en los Mikhail Suslov del Partido Republicano, para entendernos, ¿no? Vamos a ver, ellos cuentan con una ventaja que no tenía Fini en Italia. Es decir, Fini tenía que hablar de la nueva destra porque no había otra. O sea, no había una vecchia destra que fuera democrática, que fuera limpia, etcétera, etcétera. Y no le quedaba más remedio, ¿no? Sí. Pero es que aquí en Estados Unidos tú siempre puedes apelar a los padres fundadores.
Es que cuando tú examinas lo que puede defender el Partido Republicano, y si el Partido Demócrata no hubiera enloquecido, también lo estaría defendiendo, porque Claro. Jefferson fue el fundador del Partido Demócrata, y yo confieso que yo soy muy jeffersoniano en muchos aspectos, y lamento mucho la deriva del Partido Demócrata, es que esos valores son los valores que han engrandecido a este país. O sea, no tienes que ponerte a pensar en cosas nuevas, porque en última instancia ese camino se han dado. El problema es que se está desandando peligrosamente. Y además desandando para ir hacia un proyecto totalitario. Pero tú empiezas a ver a los padres fundadores y ¿qué ves? Primero, una división de poderes que se respeta, una supremacía de la ley, una deuda pública que a ser posible no existe. Y eso te lo dice Jefferson, fundador del Partido Demócrata, cuando dice que la deuda pública trae consigo la corrupción, trae consigo la pobreza, trae consigo el desempleo. Y todo eso son una serie de caballos que acaban arrastrando el carro de la tiranía. O sea, entonces, eso teóricamente tendría que ser asumible por demócratas y republicanos. Tendría que ser asumible los impuestos bajos, que era algo que tenían clarísimo los padres fundadores, a pesar de la deuda con que Estados Unidos acabó la revolución y la guerra contra Inglaterra, y sin embargo tenían claro que los impuestos tenían que ser bajos. Implica una forma de la inmigración racional. Es decir, los padres fundadores tenían muy claro que este era un país de inmigrantes. Claro. Había algunos de ellos que incluso ellos eran inmigrantes, pero al mismo tiempo tenían muy claro que tenía que existir un filtro para la gente que entraba en este país. Y una de las razones que daban es que si no hay un filtro y la gente no está educada, en un momento determinado, pues aquí acabamos derivando hacia las formas de tiranía con la que nos hemos enfrentado. Claro. Claro. Es decir, esa es una realidad. Entonces, para mí eso el Partido Republicano lo puede hacer, pero teóricamente, aunque lo veo inmensamente difícil, teóricamente lo podría hacer el Partido Demócrata, porque bastaría con que regresara a sus raíces y se quitara de encima lo que ha pasado en las últimas décadas, y no digo ya en los últimos años. Tú compartes mi idea de que en lugar de salivar por la presunta debilidad o división o fraccionamiento o cisma de los demócratas, debiéramos los republicanos y las personas de sentido común estar preocupados y luchar en lo posible porque el Partido Demócrata regrese a su cauce y sea robusto. ¿Y por qué te digo correcto? ¿Y sabes por qué te lo digo? Sí, para mí eso es clarísimo. Es decir, es que lo contrario es muy malo. Si el Partido Demócrata sigue enloqueciendo, vamos a llegar al final a una fractura social que puede llegar a ser muy peligrosa. Correcto. Muy peligrosa, ¿eh? Y el hecho de que esa fractura social no la haya vivido nunca este país, pues todavía la hace más peligrosa, porque es la enfermedad que de pronto contraes y no sabes ni cómo se llama la enfermedad y no identificas los síntomas y desconoces cómo tratarla. Entonces, vamos a ver, para mí el salvar la situación de crisis pasa porque el Partido Republicano adopte una serie de pasos que para mí son indispensables, pero pasa por la regeneración del Partido Demócrata. El Partido Demócrata tiene que echar a todos los socialistas del seno del Partido Demócrata. Y si los socialistas quieren crear un partido socialista y presentarse a las elecciones, a mí me parece estupendo. Claro. Es decir, yo no tengo nada en contra de que Bernie Sanders y la señora Ocasio-Cortez y el resto de la Squad y todos los demás constituyan un partido socialista americano y se presenten a las elecciones. Me parece perfecto. De todo corazón, no tengo nada en contra de eso. Pero lo que me parece escandaloso es que los socialistas estén corroyendo y destrozando el Partido Demócrata. Y me parece vergonzoso que los propios demócratas no muevan un dedo para impedirlo, porque eso que llaman los demócratas centristas, que son sumamente peligrosos, son políticos viejos que no han hecho otra cosa nada más que cabildear políticamente toda su vida, que en muchos casos además son muy corruptos y que piensan que van a cabalgar al tigre. Y cuando se quiera dar cuenta la señora Pelosi de que no se puede subir en el tigre, ya es tarde. El tigre se le ha comido hasta el sujetador. Sí. Y esa es una situación que el Partido Demócrata tiene que enfrentar, pero no solo por el bien del Partido Demócrata, por el bien de este país. ¿Qué es lo que pasa, César? Que como republicano,
si yo, en este momento yo estoy muy preocupado, tengo movimientos intestinales por si pierdo la elección. Si el Partido Demócrata fuera un partido racional, aunque yo no pensara igual, tú decías, bueno, se pueden perder elecciones con ellos. El problema es que si nosotros no ayudamos a que el Partido Demócrata recupere su cauce, estaremos obligados a ganar todas las elecciones so pena de fenecer. Lo cual es muy malo también, porque claro, un partido que se perpetúa en el poder indefinidamente es un desastre. Eso es muy dañino para la democracia. Llega un momento en que, aunque el partido tenga los enfoques más correctos, etcétera, etcétera, bueno, pues la permanencia continua en el poder es muy poco higiénica. Es como no ducharte todos los días. Correcto. Y entonces, esa es la situación. Es decir, yo estoy convencido de que ahora mismo la tarea en Estados Unidos no solamente es rejuvenecer el Partido Republicano, que además yo creo que con el respaldo que ha dado a Trump queda muy claro que la base del Partido Republicano efectivamente va en esa dirección, aunque moleste a los Bush y a los maniaguados de los Bush, pero el Partido Republicano va en esa dirección. Pero es que creo que eso es necesario en el Partido Demócrata, es que tenemos que recuperar el Partido Demócrata. Es que si finalmente los socialistas, además este tipo de socialistas, se apodera del Partido Demócrata, a este país le esperan días muy amargos, pero terrible. Muy amargos. Terrible. Porque, entre otras cosas, este país funciona y prospera y, a pesar de los errores que se puedan cometer, sigue adelante porque hay una serie de libertades que están consagradas. Si los socialistas llegan al poder, se acabaron. Es decir, el mismo plan de los calentólogos del Green New Deal es el final de la economía libre en este país. Va a haber un grupo de burócratas que van a decidir al final lo que se va a hacer. Y sí, además es gente que en estos momentos, dentro de ese sector socialista, te está hablando de listas de los que hay que depurar cuando Biden esté en la Casa Blanca. Pero ¿cuándo se ha hablado en este país de listas de los que hay que depurar? Ahora para cerrar este punto, quiero ir ahí. Muchas gracias a Yeli Sánchez por su contribución. Y quería hablar precisamente de esta lista, César. Para el público, en realidad, lo que ha salido es que Alexandra Ocasio, no solamente ella, pero bueno, no, digamos que Alexandra Ocasio-Cortez, y me sorprendió, Pete Buttigieg, también se suma al carrito de esto, de hacer listas de los que trabajaron para Trump para que no encuentren nunca trabajo en ese sector de la política en Washington o en el ambiente. Pero no solo eso, están tomando la contra Marco Rubio para que no salga. Yo tengo una iniciativa, César, y tú dirás que es terrorismo político, pero yo tengo una iniciativa. Tú sabes que a la izquierda lo que más le encanta son los foros internacionales. Ellos viven de eso. Cuba está en la Comisión de Derechos Humanos, ellos viven de estar en la ONU, ellos viven de Pablo Iglesias ha organizado ahora en Bolivia otro foro donde hay indeseables como Rodríguez Zapatero y Evo Morales y Correa, o sea, los presuntos implicados de todos los grandes delitos contra los derechos humanos. Sí. Exacto. Entonces yo propongo que todo el que esté involucrado o que venga dañado de la administración de Trump por estas hurracas del Partido Demócrata presenten una queja a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Organización Internacional del Trabajo, y vamos a ver a cómo tocamos. Sí, yo creo que sí, porque además, vamos a ver, el problema, vamos a ver, a mí lo que diga la señora Ocasio-Cortez, yo ya sé que por regla general es un disparate. Una señora que ha dicho que el mundo se acaba en el 2030 si no empezamos con el Green New Deal, etcétera, pues hombre, en una secta milenarista seguramente tendría más cabida anunciando fechas del fin del mundo, ¿no? Claro. Pero, en fin, es lo que es. Que Buttigieg, que es otro personaje a no mucha más altura que ella, aunque a lo mejor menos ideologizado, vaya por ahí, a mí no me sorprende. Pero que Reis, por ejemplo, que fue secretario de Trabajo con Clinton, que lo hizo bastante bien y que dice cosas interesantes, todavía las dice, hable de crear una comisión de la verdad cuando salga Donald Trump de la Casa Blanca. Tú dices, pero ¿qué está diciendo este hombre? O sea, este hombre ha enloquecido.
Insisto, es que no estamos hablando de la señora Ocasio-Cortez, que ya sabemos que cada vez que habla sube el precio del pan. No me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a gente que podrás estar o no de acuerdo con ellos, pero es gente inteligente, ha realizado una labor desde el gobierno, pues, decorosa, y te sale con una cosa así, tú dices, pues bueno, en ese partido, ¿qué pasa? ¿Los tienen embrujados a todos? ¿O qué es lo que sucede? Que incluso las mentes pensantes están enloqueciendo. ¿Qué pasa dentro del Partido Demócrata? Y por eso el Partido Demócrata hay que recuperarlo. Bueno, pues nada, yo le voy a escribir a Marco Rubio, oye, escriban a la Organización Internacional del Trabajo y Comisión de Derechos Humanos que esta gente los aterroriza cada vez que los desnudan delante del extranjero. Ellos se vuelven locos porque a ellos les gusta quedar bien en todos esos clubes que ellos van donde se toman una cerveza mientras su mujer está con el vecino. A mí la izquierda más reciente me da la idea de ese marido que todos los días tiene algo en el club y descuida a su esposa apenas desposada. Claro que el próximo viernes la mujer termina con el vecino porque es que él no se ocupa de ella. Suele pasar, de pronto hay hispanos negros que votan a Donald Trump. Y no son 2 o 3, o sea, no, claro, es que es así. 20 y tantos % de negros y 30 y tantos % de hispanos. Por algo será, ¿no? Lo cual, no, por algo será. Y seguramente si muchos tuvieran un conocimiento más claro de la situación entre los hispanos, es decir, vamos a ver, es absurdo que vengas a Estados Unidos huyendo de la desastrosa política que ha arruinado tu país y luego llegues a Estados Unidos y pretendas que se lleve aquí a cabo la misma desastrosa política que ha arruinado a tu país y que te ha obligado a abandonarlo para venir a Estados Unidos. Es absurdo. O sea, es absurdo. Y ese es un elemento con el que hay que trabajar. O sea, yo comprendo que luego hay gente que a lo mejor no va a perdonar jamás a Estados Unidos el que Texas se integrara en la Unión y que cree que Texas tendría que seguir formando parte de México, etcétera. Bien, eso ya son historias aparte. Pero en un sentido realista, o sea, explícame cuál es la razón de que tú hayas huido de tu país porque tu país lo ha arruinado la izquierda, has tenido que buscar una nueva vida al norte del Río Grande y pretendes que al norte del Río Grande se adopte un sistema que es el que ha arruinado a tu país y el que te ha obligado a huir de tu país. Increíble. Eso es disparatado. Increíble. César, no sé cómo agradecerte. No sé si has visto los comentarios. Después te mandaré algunos. Ha sido un éxito y una suerte tenerte aquí. Espero que no sea la única, que se repita en la medida de tus posibilidades. Nos volveremos a encontrar en la medida en que se pueda agendar y todo. Yo lo he pasado muy bien. Tú sabes, Andrés, que siempre lo pasamos muy bien cuando decidimos y conversamos. Y esta vez que además tenemos más tiempo y no tenemos a un moderador interrumpiendo y cosas por el estilo, pues incluso ha fluido mucho mejor. Óyeme, un abrazo fuerte, estamos en contacto, suerte con tu libro. Ya me está diciendo gente que compró la versión de audio, es decir, que por lo menos algo bueno salió. Que no se lo tomen muy en serio mientras conducen, porque por el material del libro. Sabes que en español está a punto de salir la 5ª edición ya, o sea, el libro en español ha funcionado muy bien, en inglés va a salir la 2ª. Y yo supongo que efectivamente yo no sé si sería capaz de escuchar un audiolibro, pero aquí en Estados Unidos el audiolibro funciona muy bien porque la gente se pasa mucho tiempo dentro del automóvil. Claro, claro. Bueno, César, un abrazo, nos vemos en los próximos días y vamos a ver cómo termina todo esto. Por supuesto que sí, un abrazo muy fuerte. Muchos éxitos, Andrés. Gracias.